Paneles solares, cálculo de cable, cálculo de protecciones, validación de compatibilidad de equipos. Todo eso vamos a verlo el día de hoy, familia. Así que quédense hasta el final y no olviden su apoyo con la mejor energía. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Si hablan fuera de turno, hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Si sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla. Bueno, familia, como lo dije al principio, vamos a hacer muchos ejercicios el día de hoy para aprender a calcular bien el cable de tu planta de energía solar, las protecciones y además de eso, de una vez vamos a ver la compatibilidad de los equipos. Por acá tenemos varios ejercicios, vamos a ver cuántos hacemos el día de hoy. Recuerden que ya vamos a empezar el curso virtual y ustedes, por estar matriculados en el canal, suscritos al canal, tienen su beca del 80%. Entonces, empecemos con el primero. Tenemos este listado de materiales. Tenemos una planta de 500 vatios que está compuesta por un panel solar de 150 vatios, un controlador PWM de 40 amperios a 12 voltios, batería de 100 amperios en gel 12 voltios y un inversor de onda modificada de 1000 vatios a 12 voltios. Como podemos observar, familia, pues esta planta es baratísima, es muy económica. Esta plantica por lo general la utilizan para ver televisión, bombillos, cargar celulares. Pero ¿cómo sería el tema del cálculo del cable? Muy sencillo. Primero tenemos que tener las diferentes características de cada uno de los equipos. Por lo menos acá tenemos un panel solar de 150 vatios. Pero debemos de tener en cuenta el VOC y el ISC. El VOC es el voltaje en circuito abierto y el ISC es la corriente de cortocircuito. Teniendo en cuenta esos dos, lo que vamos a hacer para el cálculo es muy sencillo. Tenemos que ver primero el cálculo de la protección y después el cálculo del cable. El cable debe soportar más amperios que la protección. Para calcular la protección del breaker de los paneles solares es muy sencillo. Vamos a coger la corriente total de ISC por 1.5, nos va a dar, por ejemplo, en este caso, 12.6 amperios. Esta clase está muy apoyada en un video que les voy a dejar por acá arriba, si me acuerdo, o acá abajo, que es el estándar de los breakers. Los breakers vienen en un estándar, por ejemplo, vienen breakers, a ver si me lo sé de memoria, familia. Vienen breaker, mini breaker, de 6, de 10, de 16, de 20, 25, 32... 40, 50, 63. Uy, como que me los he ido aprendiendo. Pero más o menos ese es el estándar. Entonces, si te da un berraco breaker de 12 amperios, pues de 12 no hay. Entonces te toca el de 16. Y ahí te enseño una clave. Los breakers, o las protecciones, de antes del panel, perdón, antes del controlador, o sea, el que va aquí, antes del controlador y después del controlador, pueden ser por encima de lo que nos den el cálculo. Por lo menos si en el cálculo nos da uno de 15, pues podemos seleccionar uno de 16 o uno de 20 por encima. Pero la protección de antes del inversor y después del inversor sí tienen que estar por debajo. Porque si las calculamos por encima no va a proteger nada y se va a quemar el inversor. Deben ser por debajo. Por lo menos si el berraco breaker te da de 80, pues seleccionas uno de 63. Eso ahorita te lo voy a explicar. Pero bueno, entonces el breaker de los paneles podría ser un breaker de 16 amperios a 72 voltios. ¿Por qué 72 voltios? A ver, le enseño otra clave. Estoy enseñando como mucho hoy, ¿no? Ojalá apoyemos durísimo este video. Resulta que los breakers de corriente directa vienen, por ejemplo, a 72 voltios, o sea que te resisten hasta 72 voltios en corriente directa. O ya se saltan a los 250, 550 voltios. Pero pues estos breakers de 72 voltios son más económicos. Y por lo general estos de 72 voltios en DC también reciben alterna. Ojo, familia, otra clave.
A ver, tiririrín, así como suenan las campanitas. Eh, los breakers que vamos a manejar por aquí en los paneles, en el controlador y antes del inversor, antes de la salida del inversor, tienen que ser de corriente directa. Si te pones a colocar un breaker de corriente alterna, la cagaste durísimo, porque eso puede ocasionar un cortocircuito. Recuerda, los breakers antes del inversor, o sea, antes del inversor, después del controlador, antes del controlador, tienen que ser de corriente directa. Si te pones a colocar breakers de corriente alterna, la embarras. Pero hay breakers de corriente alterna que también sirven para directa, que vienen para las dos. Ojo con eso, ojo con eso. Si estás en Colombia, puedes comprarme a mí. Y si estás en otro lugar del mundo, pues yo te puedo dar una asesoría, te cotizo la asesoría para tu proyecto si tienes dudas. Entonces, un breaker de 16 amperios, 72 voltios estaría bien. Y ahora, ¿qué cable me sirve? ¿Qué cable soporta más de 16 amperios que sea solar? Pues podría ser hasta el cable de 2.5 milímetros cuadrados solar. Pero la vaina es que el de 2.5, pues, no es muy comercial. Yo le meto a eso de una vez 4 milímetros cuadrados. Queda melo, queda bien. ¿Y por qué le colocamos número 10 a la tierra? Porque el panel, en el chasis del panel, hay que aterrizarlo a tierra. Entonces, entraríamos al controlador PWM positivo y negativo. Aquí la entrada y salida de cable y breaker en PWM podría ser la misma, porque es que ese berraco PWM no te va a aumentar corriente. Ese PWM se utiliza para proyectos pequeñitos, porque realmente no aprovecha al máximo lo que entra de los paneles. Entonces lo que entra y lo que sale es lo mismo, entonces podría servir lo mismo. Pero yo les recomiendo a mis muchachos, que metale de una vez un breaker aquí de 40, o sea, la misma capacidad del controlador, y un cable gruesito, por ejemplo, de 6 milímetros cuadrados, que aguanta más de 40 amperios. Puede seguir sirviendo el berraco breaker de 72 voltios. ¿Por qué? Uy, no, profe, pero ¿por qué lo calculaste así? Porque es que si el día de mañana yo quiero agregar más paneles, lo puedo hacer y no tengo que cambiar esta etapa. O sea, el mismo breaker y el mismo cable me sigue sirviendo. Así aumente otro panel o otros dos. Recuerden validar la capacidad máxima en paneles de su controlador. Ahora, esto ya quedó claro. Vea, aquí está la nota, mejor dicho. Más fácil para dónde. Ahora, el tema con el inversor es que en la entrada tiene que ir un breaker de corriente directa y en la salida de alterna. ¿Cómo se calcula? Pues cogemos la potencia del inversor dividido entre 12 voltios. ¿Por qué 12 voltios? Porque 12 voltios es el estándar de la planta. ¿Cómo carajo nos damos cuenta cuál es el estándar de la planta? Miramos la tensión de la batería o del grupo de baterías y la tensión de alimentación del inversor. Y ese es el estándar de tensión de la planta. Entonces, 1000 sobre 12 son 83 amperios. Yo no le puedo colocar un breaker bueno, de 80 no hay, de 83 no hay de 100, 125. Le coloco uno de 80, me queda muy preciso al máximo, yo le coloco uno de 63. Y aquí me va a brincar más de uno, aquí los haters, porque es que, pues a ver, si le coloco un breaker de 63 por 12, o sea, lo máximo que le va a poder sacar ese inversor son 756, hasta 800 yo creo, porque es que esos breakers tienen una tolerancia. Mejor, porque es que, a ver, una cosa es uno tener de pronto una planta para uno mismo, que uno la cuida, y otra cosa es vender una planta para un cliente, porque el cliente no va a cuidar nada, le va a dar a esa planta con un palo, le va a dar durísimo todos los días. Entonces mejor limitar un poco la alimentación del inversor, y pues si el inversor está demandando más alimentación, que dispare el breaker. Es mejor que el cliente suba al breaker a que le esté a usted jodiendo la vida diciendo que le daño. Entonces, a la salida del inversor, ¿cómo calculamos el breaker? El breaker tiene que ser de corriente alterna. Entonces, 1000 sobre 120 me da 8.3 amperios. 8.3 amperios de corriente alterna. Y el mini breaker más pequeño es de 6, entonces le colocamos uno de 6. Y cable número 12, porque el número 12 aguanta como 20 amperios. Entonces quedaría muy bien. Recuerden trabajar con equipos de muy buena calidad y ojalá de alta calidad. Y si estás en Colombia, pues le compras los equipos al profe Cris. Y si tienes dudas, puedes contratar una asesoría con el profe Cris si estás en otro lugar del mundo. Y aquí hay más ejercicios, familia. Yo creo que este documento lo voy a subir en la plataforma del curso
Las personas que metan al curso pues van a tener todo el documento completico. Por ejemplo, esta planta, la de 1000, es el mismo procedimiento. Vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, con una planta más poderosa. Las últimas, la de 6000. La de 6000 se compone de 6 paneles de 665 vatios, un inversor multifuncional, todo en uno. Tiene controlador de carga MPPT, cargador de alterna y inversor. Entonces, este inversor es de 6000 vatios, onda pura, 48 voltios, con un controlador de 80 amperios, 48 voltios, y acepta una tensión máxima en paneles de 200 voltios. Baterías, 4 baterías de 250, 12 voltios. Uy, profe, y este esquemita tan sencillo, como tan pachuquito, ¿por qué? Esto se llama diagrama unifilar, que estamos representando de forma resumida todas las conexiones. Entonces lo mismo, vea, aquí hacemos el detalle de conexión de panel, sería tríos, así como te gusta, un trío aquí, otro trío acá. Entonces, entre ellos en paralelo, y hacemos la sumatoria de VOC y SC. Y por aquí abajito, y si me acuerdo, por acá arriba, les voy a dejar unos ejercicios de circuitos de paneles, circuitos de baterías, para que aprendan más. En total nos da un VOC de 136.8 voltios y una corriente de 37.02 amperios. Y el circuito de baterías nos da 48 voltios a 250 amperios, porque están en serie. Baterías de 250 amperios. Acá hacemos el dibujito, el planito, en unifilar, colocando todas las características de los equipos. Características del inversor multifuncional, también llamado híbrido, alterna, entrada, salida alterna, conexión de baterías, conexión de paneles. Y por acá abajo de una vez les voy a dejar unos videitos de plantas armadas para que los conozcan los equipos, inversores y demás. Entonces, la corriente total de los paneles era 37.02, lo multiplicamos por 1.5, me da 55.5 amperios. Podemos seleccionar, y aquí me equivoqué, un breaker de 63, porque puede ser mayor. Pero eso sí, ese berraco breaker de 63 tiene que ser DC, ¿no? Y a 250 voltios. El voltaje de resistencia total del breaker de los paneles puede ser mucho mayor a la tensión que pase por allí. Lo importante es que sea mayor para que la resista. Entonces sería un breaker de dos polos, por eso le coloco ahí por dos, un breaker de dos polos, una pacha, colocar el positivo o negativo, de 63 amperios, 250 voltios en DC. Le colocamos cable solar 10 milímetros cuadrados porque es el que nos resiste bastante corriente, más de 63 amperios. Y les voy a dejar unos videitos bien bacanos acá abajo para que terminen de complementar el cálculo del cable y cálculo de breaker. Conectamos esto aquí, listo. Si me acuerdo, les dejo un videito de cálculo de caída de tensión para que validen cuánta tensión se les cae en el cable de conexión de los paneles. Y el de alimentación del inversor, lo mismo que expliqué por acá. Cogemos los 6000, dividimos entre 48, nos da 125. Yo les recomendaría mejor un breaker de 80 amperios. Y ahí vuelven a saltar los haters. Profe, pero es que 80 amperios. Bueno, 80 por 48 me da 3840. Yo siempre les he dicho a ustedes, familia, seleccionen el inversor al doble de lo que van a necesitar. Por lo general, estos inversores de 6000, lo ideal es que lo trabajen a 3000, 3500, para que camelle relajadito. Es mejor, es mejor. Yo soy muy cansón en ese sentido, porque es que como yo distribuyo, instalo, vendo, etcétera, me gusta sobredimensionar los equipos, porque es que los clientes joden mucho manipulando mal las plantas. Entonces me gusta entregarles algo robusto para que no se les vaya a dañar. Entonces el cable, le recomendaría un cable número 2 para baterías que resiste más de 80 amperios. Y la salida del inversor sería un breaker de 20, porque este inversor me saca 220, 120. Entonces lo dividimos, 6000 entre 220, me da 27.2, le seleccionamos un breaker de 20 para limitar un poco allí. Y un cable número 8. La gente va a decir, no, pero es que, profe, el número 10 le hubiera servido. Sí, pero la verdad a mí me gusta entregar el cable grueso para que le resista, para que le dure, porque es que el cable no lo van a cambiar en más de 20 años. Entonces a mí me gusta entregar las cosas bien finas, bien robustas, para que no me jodan la vida después diciendo que les dañó.
Bueno, familia, muchísimas gracias por haber llegado a esta parte del video. Te felicito, este video tuvo mucha información. No olvides suscribirte si quieres seguir aprendiendo sobre energías renovables, sobre energía solar y demás temas relacionados. Muchas gracias por tu like y por tu donación en Super Stickers. Oh, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué contenido tan educativo, pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp, en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon, o muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube, abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon, le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueña a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.